El día de hoy vamos a hablar de la educación. ¿Qué es la educación? La educación es todo aquel aprendizaje o enseñanza que recibimos los seres humanos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. ¿Por qué? Porque todo es un aprendizaje en la vida. Sin embargo, el día de hoy pues vamos a hablar más sobre lo que es la educación, ¿verdad? La educación se puede dividir de forma informal, de forma no tan formal y de forma formal. ¿Cuál es la primera educación que recibimos los seres humanos? Nosotros, la primera educación que recibimos es la de la casa, la de nuestra familia, de nuestro hogar. Esa es la primera educación que recibimos. Cuando desde que empezamos a aprender tantas cosas nos empiezan a enseñar, a educar. Sin embargo, pues la educación de la casa es la principal. ¿Por qué? Porque sin educación no podemos hacer nada. En la casa se nos enseña lo que son los valores, lo que son las responsabilidades, todo lo que podemos aprender para llevar una vida mejor, una vida al aprender tantas cosas y educarnos podemos irnos a otro tipo de educación. ¿Por qué? Porque la educación la podemos, como te lo dije hace rato, la podemos dividir en informal, no formal o formal. También podría decirse que la educación en el hogar podría ser como todo lo que nos enseñan, nos infunden. Se puede también dividir en lo que es educación religiosa, la educación académica. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de educación. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de cada uno? ¿Cuál es lo que realmente nos motiva a aprender cada día? Como te lo dije hace un momento, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de educarnos en cada momento. Ok, la primera educación que recibimos los seres humanos, pues es, como te lo dije, es la del hogar. Sin embargo, la más importante, ya que es donde aprendemos las bases para tener el éxito en la vida. Es donde aprendemos las principales bases, los cimientos, ¿verdad? En nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos. Esa es la principal educación. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ahí aprendemos lo que son los modales, los valores, los principios, etcétera. El hogar es el centro de formación por excelencia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es donde aprendemos lo básico, donde aprendemos todos esos valores como el respeto, la humildad, la gratitud, la disciplina, que eso es lo que nos va a llevar a una vida mejor, a tener un éxito en la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que son las bases, lo que realmente, la principal educación viene desde la casa, desde el hogar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿para qué voy a educar a mis hijos o para qué voy a enseñarles si para eso está la escuela? No, amigos, la educación empieza con nosotros, en nuestro hogar, en nuestra casa. Es donde se empieza la verdadera educación, los verdaderos cimientos para continuar, las verdaderas partes de la vida, para poder darles un cimiento a todos esos seres humanos, a las personas, desde el momento en que empezamos a tener uso de razón. Ahí es donde nos empezamos a educar. Educar es formar el carácter de una persona. Es empezar a formar esa persona, cómo va a ser cuando crezca, cómo va a ser más adelante, cómo se va a comportar afuera, fuera de su círculo. Eso es muy importante, la educación. Es por eso que el día de hoy, mi querido amigo Radio Escucha, pues yo he querido venirte a hablar de la educación, de la importancia de educarse, de la importancia de aprender cada día cosas nuevas. Bueno, pues ahora también si vemos o si concluimos que el principal objetivo de todo proceso educativo es el carácter de cada persona, entonces nadie mejor que la familia puede cumplir con este rol educativo. La educación comprende toda clase de instrucción de disciplina que se intenta. Por ejemplo, instruir en el entendimiento, corregir, enseñarnos lo que son todos los valores, como te decía hace un momento, lo que es el amor, el respeto, la integridad, la honestidad. Ese respeto que muchas veces en estos tiempos ya no se mira. Ya no se mira, ¿por qué? Porque hemos dejado perder tanto esa educación, con el paso del tiempo, de los años, todo eso se ha ido cambiando. Ya no hay esa educación que se daba en la casa, que se fomentaba en el cimiento del hogar. ¿Por qué? Porque ahora vemos tantas personas afuera que no tienen modales, que no tienen
ni el más mínimo respeto por los demás, por las personas. Sí, como te dije, ahora lo que es un poco, también en la casa vemos lo que es la educación religiosa. ¿Qué es la educación religiosa? La educación religiosa, más que nada, es un enlace de tu mente con tu espiritualidad. ¿Por qué? Porque es como se nos educa en diferentes hogares, en diferentes lugares, hay muchísimas religiones, creencias. Sin embargo, todas nos llevan a lo que es tu espiritualidad. Manejar lo que es el espíritu, la fe, lo que es el ser. Sea lo que tú creas, en la religión que tú tengas, esa educación también se fomenta desde la casa, que es la principal que tenemos. Ahí es donde empiezan los cimientos, que ya más adelante muchas personas pues se preparan en escuelas, en sus iglesias, leyendo. ¿Para qué? Para tener una mejor educación y algo más amplio a lo que es el mundo que estamos viviendo. Así es que este tema es muy importante, mi querido radioescucha, el educarse, el aprender cada día, el qué es lo que estamos haciendo en nuestro hogar, cómo estamos formando esa educación desde nuestra casa, desde los cimientos. ¿Por qué? Porque la vida es algo así, como un edificio, como una construcción. Si no tiene unos buenos cimientos, ¿qué pasa? Se va a destruir, se va a caer. Al menor temblor, pues ¿qué va a pasar? Se van a empezar a caer las paredes. Sin embargo, si tú formas algo que está bien fundado, que está con unos cimientos firmes, así vengan y vengan los temblores, los terremotos, no se va a caer. Así somos los seres humanos. Si tenemos esos cimientos de la educación desde nuestro hogar, desde pequeños, que nos infunden lo que son los valores, lo que son las responsabilidades, el respeto, es algo muy importante. Ahora también vemos lo que es la educación no tan formal, que podría también darse muy similar, se puede aprender también en casa o fuera, que es lo que vemos en la televisión, en el radio, en los periódicos. ¿Por qué? Porque también ahí nos educamos. De alguna manera estamos aprendiendo de lo que vemos, de lo que oímos. Se maneja como la educación no tan formal, ¿sí? Este tema realmente es muy importante, porque qué tan importante es educarnos para crecer en la vida, qué tan importante es tener educación para poder salir adelante, qué tan importante puede ser el que estemos aprendiendo. Nunca es tarde para aprender, ni nunca se deja de aprender. Como yo te lo dije en un principio, los seres humanos aprendemos desde el momento en que nacemos hasta el último suspiro, porque todos aprendemos de todos y todos aprendemos de todo, si así lo queremos ver, si así lo queremos manejar. Un ejemplo, por ejemplo, con los modales, ahora como yo te decía, hablando de la educación, la principal, que es la del hogar. ¿Cuáles son esos modales? Pues tal vez el cómo comer, el cómo vestir, cómo comportarnos con nuestros mayores, cómo comportarnos con las personas que están fuera, cómo de cierta manera tratar a los demás seres humanos. Eso es algo muy, muy importante, que eso se da en lo que es en el centro del hogar, en la casa. Sí, volvíamos a hablar también de toda esa información que ahorita en este tiempo, cuánta información se agarra en internet, se agarra en los periódicos, en la televisión. O sea, realmente, ¿qué es lo que se está infundando? ¿Qué es lo que está llevando a nuestros niños, a nuestros jóvenes en su mente? ¿Cómo se están educando? ¿Cómo se están preparando para un futuro mejor? ¿Por qué, querido Radio Escucha? Porque la educación no solo es ir a la escuela, no solamente es obtener un título, porque esa es una educación formal de la cual ya vamos a hablar más adelante.